Hablar del festival y lo vamos a hablar también desde el propio colectivo de nuestra revista, porque para mí es todo un gusto recibir a Eric Méndez, periodista de Radio Rebelde, y es también integrante de nuestra revista en tiempo real. Gracias por estar con nosotros, Eric. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar del tema. Eric es un radio apasionado y ha vivido la primera experiencia del Festival Nacional de la Radio, un evento de mucho arraigo que los radialistas recuerdan y recordamos porque mis inicios fueron en la radio y participé en varios festivales. Se retoma 13 años después. ¿Cuál fue la vivencia de Eric? Bueno, fue una experiencia muy interesante, sobre todo porque habíamos una generación de radialistas que estábamos presentes en Holguín que nunca habíamos estado en un festival de la radio. Habíamos muchos jóvenes radialistas, además se dio la posibilidad de casi ir del Festival de la Radio Joven que se desarrolló en Pinar del Río, la Vuelta Abajo, y casi que directo hacia Holguín. Y entonces esas experiencias que vimos en Pinar del Río también contrastarlas, ¿no?, con lo que vimos en Holguín, y por supuesto también poner en valor esa posibilidad del intercambio que hay con maestros, con premios nacionales de radio, que sin duda han sentado cátedra dentro de las relaciones radiales en el país, que bueno, da la posibilidad de encontrarnos los jóvenes y los que no son tan jóvenes en ese festival. Creo que es interesante porque mucha gente se preguntaba en medio del festival por qué habían pasado 13 años sin que no se realizara el Festival Nacional de la Radio. Más allá de cuestiones económicas, más allá de cuestiones logísticas que vive el país y que todo el mundo conoce, que no son diferentes a las actuales, sí creo que había esa pregunta en el ambiente. O sea, mucha gente se preguntaba por qué en algún momento se desestimó este tipo de eventos, y creo que este evento demostró cuán necesario es para la radio cubana, para los que hacemos radio en el país, volver a encontrarnos, volver a cruzar estas ideas, estas opiniones, y por supuesto también concursar, porque el concurso ayuda a fomentar también la calidad dentro del medio. Creo que esas fueron ideas que se quedaron en el aire y que por supuesto ayudarán a construir el próximo festival que ya se anuncia para el 2024 en la provincia de Artemisa. Bueno, interesante que ese haya sido el saldo del evento. Y sobre todo porque la gente joven sí siguió realizando los festivales de la radio. Hubo ahí un nicho, digamos, que bueno para el debate, para el reencuentro, y qué bueno que esta mirada esté en los radialistas cubanos. Ahora, háblame un tanto del entorno, una asignatura pendiente. Esto fue un panel que desarrollaste dentro del marco del festival. ¿Quiénes te acompañaron y de qué iba el tema? Bueno, el festival, además de todo el concurso de programas, tenía también una fuerte carga teórica que estuvo, vamos a decir, que realizada desde el Hotel Perni, que fue la sede del festival, y en que diferentes paneles abordaron diferentes temáticas relacionadas con la vida de la radio y con su forma de hacer en la Cuba de hoy. Uno de ellos, que tuve el placer de pertenecer, fue el panel El Entorno, una asignatura pendiente, y desde el nombre uno se va dando cuenta cuán abierto y cuán amplio es el tema de debate. Este panel, en el que estuve acompañado por la doctora en ciencias Lisandra Gómez de Santi Espíritus y la doctora en ciencias Zenaida Costales de Radio Rebelde, de acá de La Habana, abordamos un poco cómo vemos la radio de hoy en el entorno mediático del país, cómo hoy se hace radio y cómo se ve la radio dentro de un ecosistema mediático que ha cambiado, que no es el mismo de hace 13 años, pero que no es el mismo tampoco de hace 5 años, y cómo empieza la radio a existir con otras maneras, con otras formas de decir, con otras formas de hacer, y por supuesto también con otras formas de crear, y cómo la radio se ha visto vinculada también a esos procesos. Específicamente mi ponencia parte de un artículo científico que busca resaltar la importancia del relato, cuán importante es contar desde la radio esas historias y que sean los propios personas, el propio pueblo, el propio público quien cuente esas historias. Y entonces por ahí fuimos vinculándonos a ver también cómo de redes sociales ha dado ese espacio, ese nicho, para que sean las propias personas quienes cuenten sus historias, y entonces cómo esto también tiene que tener un reflejo en la radio. Adelanto solamente que se estará entrevistando a Lisandra en el pase que tendremos con Ailín Rosa dentro de algunos minutos, y también nos va a comentar su experiencia porque estuvo también en esta mesa y en este taller de debate. El evento teórico fue importante. Yo pienso que pensar la radio que hacemos desde esos presupuestos artísticos, dramatúrgicos y teóricos es importante hoy a la hora de elaborar los productos comunicativos. Ya hablabas que hay una próxima edición del festival de la radio, que por supuesto ya va siendo esperada por los que vivieron esta primera edición, y quería entonces finalizar quizás la entrevista justamente
preguntándote cómo ayuda al ERIC realizador, al ERIC miembro del HS, un festival de la radio, cómo se pueden vincular estos espacios de diálogo que existen en el país entre los jóvenes, la UNIAC y la institución. Mira, son tiempos donde ante las carencias, ante las dificultades hay que unirse. No puede existir diferencias ni separaciones. Entonces, creo que lo fundamental es que la radio volviera a tener un festival propio, porque hasta ahora la radio competía en festivales ajenos. No son ajenos, pero bueno, son espacios que no son propios de la radio. Competía en festivales de la HS, competía en festivales de la UNIAC, competía en convenciones de radio y televisión, pero no había un evento que nucleara a realizadores de la radio, propiamente desde la radio cubana. Entonces creo que primeramente fue importante que volviera ese espacio. Segundo, también creo que es muy importante el aporte de haber compartido con figuras, como decía al principio, que son maestros de la radio. Por ejemplo, contar con Carmen Solar, que fue la más juvenil de nosotros. Carmen, que nos sorprendía. Se ha robado el corazón del pueblo, que quizás no la veía físicamente, escuchaba su voz por la radio, pero en la telenovela cubana El Derecho de Soñar ha hecho un personaje en sus apariciones que ha sido muy sensible. No, y que te decía, era la más juvenil del grupo, con 96 años. Carmen nos sorprendió en una guagua 15 horas para Oquín y la pasó mejor que todos nosotros juntos, que eran mucho más jóvenes que ella. Y así fue compartir con la maestra Gelia Pera, compartir con la maestra Caridad Martínez, compartir con Juanito Piñeira y con tantos otros maestros, Iván Pérez, que han hecho de la radio, y creo que eso es lo que queda. Y también, fíjate, creo que es muy importante porque quienes hemos padecido el fatalismo geográfico de hacer radio desde una emisora nacional, como es mi caso, que es Radio Rebelde, también es muy importante encontrarnos con compañeros que hacen radio de emisoras municipales y provinciales, porque nos aportan mucho. Y escuchar sus trabajos y ver cómo hacen la radio con otra pasión, con otra forma de ver la vida, eso también, por supuesto, forma y ayuda a complementar esa formación del ERIC radialista. Bueno, es interesante, has hablado de fatalismo geográfico desde La Habana y estás refiriendo a otro fatalismo que tiene que ver quizás con más inmediatez. Exacto. Y con menos tiempo de pensar tal vez un producto artístico por las propias características de la emisora, y las radios comunitarias o las radios de provincia o de los municipios tienen otras maneras también. Que no es lo mismo hablarle a un público de 11 millones que hablarle a una pequeña comunidad que por supuesto que va a verse más reflejada desde su espacio. Yo te propongo que ese sea el tema para el próximo festival. Va a ser de gran debate. Sería muy interesante. Va a ser interesante esa mirada desde cómo se construyen los mensajes radiofónicos una vez que usted tiene un alcance mayor, y cuál es el alcance quizás cuando le está hablando a un oyente que puede encontrarse al doblar de la esquina desde las comunidades. Interesante reflexión de Eri Méndez en esta revista En Tiempo Real. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros en esta emisión, dándonos tu punto de vista del festival, y que sigas siendo miembro también de la revista En Tiempo Real como parte de su equipo de realización. Gracias a ti, Eri, felicidades a ti y a todos los radialistas por este éxito, y sobre todo por el compromiso de reencontrarse próximamente también para hacer mejor radio.